Imagínese lo que pasaría si existiera una máquina capaz de moldear enormes piezas de un coche en pocos minutos. Y eso con un solo proceso de fundición. Se acabaron los cientos de piezas individuales. Se acabaron los miles de cordones de soldadura. Un solo proceso y toda la estructura terminada. Eso suena a tecnología del futuro. Pero en el año 2026, Elon Musk está trabajando para hacerlo realidad, y eso ya no es solo una idea sobre el papel. Tesla ya está poniendo en práctica la gigaprensa. La gigaprensa ha cambiado por completo la forma de fabricar coches. Antes, solo la parte trasera de un vehículo constaba de 70 o 100 piezas que había que ensamblar. Hoy en día se puede crear exactamente esta área en una sola colada, lo que se traduce en una estructura más estable, menos peso y una velocidad de producción significativamente mayor. Pero la verdadera historia no acaba ahí. Actualmente Tesla se está preparando para avanzar mucho más en esta tecnología. Estas máquinas no solo fabrican componentes individuales, sino que casi podrían crear el bastidor completo del vehículo en un solo proceso. Imagínese lo que ocurre cuando la clásica cadena de montaje de repente desempeña un papel mucho más pequeño. ¿Qué pasaría si la construcción de un coche fuera tan sencilla como simplemente imprimir un producto S? Es exactamente el cambio que podría sacudir toda la industria automovilística. Pero aquí radica el punto crucial. Esta tecnología realmente solo cambiará la velocidad y los costes. O dará a Tesla una ventaja tan grande que otros fabricantes simplemente ya no podrán seguirle el ritmo. Y la mayor pregunta es, ¿qué tecnología avanzada hay realmente en esta gigapress? ¿Cómo funciona esta máquina por dentro? Es quizá el arma de producción más potente del futuro. La verdad que descubrirá en este vídeo le asegurará que querrá permanecer atento hasta el último minuto. Así que no te lo pierdas. Y antes de seguir, recuerda suscribirte al canal para poder ver estos vídeos lo antes posible. Si damos un paso atrás y vemos cómo se fabrica un coche normal, comprenderás lo largo, complicado y laborioso que es este proceso. Un coche no es un bloque único, sino la combinación de cientos de piezas grandes y pequeñas. En primer lugar, se fabrican muchos componentes individuales como placas de carrocería, bajos, estructuras de bastidor, brazos de suspensión, piezas del compartimento del motor y mucho más. Estos componentes se fabrican en diferentes fábricas o por diferentes proveedores y luego se llevan a un lugar donde todo confluye. Y aquí es donde empieza la parte más complicada del trabajo, la cadena de montaje. En esta cadena, cada sección tiene su propia tarea. En un punto, se suelda, en otro, se atornillan, y en otro, se alinean exactamente las piezas de la carrocería. Imagínese, se necesitan miles de puntos de soldadura solo para ensamblar la carrocería en bruto, y cada una de las conexiones es también un posible punto débil porque allí donde se conectan dos piezas, la carga suele aumentar exactamente en ese punto. También hay que asegurarse de que todas las conexiones estén perfectamente alineadas y luego sigue el control de calidad. Todo esto lleva su tiempo. Incluso una pequeña desviación puede influir en la estabilidad y seguridad de toda la estructura. Y eso no es suficiente. La logística también es un tema enorme. Hay innumerables partes que proceden de fuentes muy distintas. Algunas proceden de plantas de prensado, otras de proveedores, y otras se fabrican internamente. Gestionar, almacenar y llevar todas estas piezas a la cadena de montaje en el momento adecuado es un sistema extremadamente complejo. Y cuanto más complejo es el sistema mayor, es el riesgo de retrasos, errores y aumento de costes. Aquí es exactamente donde Tesla entró en juego y se planteó la pregunta, ¿por qué tiene que ser todo tan complicado? En lugar de seguir simplemente el camino tradicional, Tesla se cuestionó fundamentalmente todo el asunto. La idea era, si simplemente se reduce el número de componentes, ¿no se volvería todo el problema automáticamente mucho más fácil? Y aquí es donde su mayor innovación entró en juego, a saber, la gigapress. Tesla decidió preguntarse si hasta ahora 70 a 100 piezas diferentes tenían que asumir la misma tarea. ¿Por qué no hacer una sola pieza? Y así es exactamente como comenzó el gran avance en la impresión a gran escala. Imagíneselo así, antes se necesitaban docenas de piezas individuales para los bajos traseros de un coche y había que soldar, alinear y probar cada una de ellas. Hoy toda esta zona se crea en una sola colada.
Es decir, el metal fundido se funde en una sola forma, se moldea bajo una tremenda presión y se crea inmediatamente toda la estructura. Se acabaron las conexiones individuales y los miles de puntos de soldadura. Los efectos de esto son enormes. La primera ventaja es la estabilidad. Si una pieza consta de una sola pieza, no hay puntos de unión. Y sin puntos de unión automáticamente hay menos puntos débiles. Esto hace que el coche sea más estable. La segunda ventaja es el ahorro de tiempo. Antes se necesitaban muchos pasos individuales. La tercera ventaja es la reducción de costes. Menos piezas significa menos manipulación de material, menos trabajo, y por tanto menos costes en general. Y lo más emocionante es la sencillez. Tesla ha simplificado radicalmente todo el proceso de producción. Lo que antes era una cadena larga y complicada es ahora mucho más directa y significativamente más corta. Esto reduce los errores, mejora la uniformidad y facilita el escalado. Pero no se trata solo de una pequeña mejora, sino de un cambio completo de mentalidad. Las empresas tradicionales se han aferrado al método antiguo durante años porque estaba probado y era seguro. Tesla, en cambio, tuvo el valor de arriesgarse y preguntarse si no podía haber una forma mejor. Y esta es exactamente la pregunta que se han hecho todos los demás. Entonces, ¿qué es exactamente la Gigapress? El nombre suena a algo enorme y complicado, pero en esencia no es tan difícil de entender como muchos piensan. Si quiere imaginarse fácilmente la Gigapress, puede verla como una gigantesca prensa de moldeo. La única diferencia es que produce una parte muy grande de un coche entero en lugar de juguetes. Quizá haya visto de niño cómo se fabrican los juguetes de plástico. Hay un molde, se pone plástico fundido, luego todo se enfría y se endurece exactamente con esa forma. Básicamente aquí se aplica el mismo principio, solo que la escala es 1000 veces mayor, y el material no es plástico, sino metal fundido como el aluminio. Imagínese una máquina enorme casi tan grande como una habitación pequeña. En su interior hay una pesada herramienta de moldeo, la llamada forma fundida, que ya se fabricó exactamente según el diseño de una pieza de un vehículo. El aluminio fundido, es decir, el metal calentado y licuado, se presiona en este molde con una presión extremadamente alta. La presión es tan fuerte que el propio metal caliente llega hasta los rincones más pequeños del molde y adopta exactamente la forma deseada. En cuanto el metal está dentro, se enfría en unos segundos y se endurece. Entonces el molde se abre y sale una pieza acabada. Ya no es necesario soldar ni ensamblar piezas sueltas. Es decir, un trabajo que antes constaba de muchas fases ahora se hace en un solo paso. Pero hay un punto especialmente emocionante. No se trata solo de verter metal en un molde. En este proceso la temperatura, la presión y el tiempo desempeñan un papel importantísimo. Si el metal está demasiado frío, no llena bien el molde. Si se calienta demasiado, la estructura puede debilitarse. Por eso toda la máquina está equipada con diversos sensores y sistemas automatizados que lo controlan todo en todo momento. Tesla ha elevado esta tecnología a un nivel completamente nuevo. Lo han ampliado tanto que no solo se pueden fabricar con él piezas pequeñas, sino también grandes partes estructurales del vehículo, como los bajos traseros o la parte delantera del coche, en una sola colada. Por eso también se le llama Gigapress, porque tanto el tamaño como la presión son realmente enormes. Imagíneselo con otra comparación. Piensa en un gran puzzle. Con el método tradicional tienes 100 piezas pequeñas y tienes que unirlas para que al final se cree la imagen acabada. El Gigapress, en cambio, hace toda la imagen en una sola pieza. Esto no solo simplifica el proceso, sino que también hace que la estructura acabada sea más estable y limpia. Otra ventaja oculta de esta tecnología es que reduce considerablemente los errores humanos. Antes había que alinear y soldar manualmente las piezas individuales. Hoy en día la propia máquina crea la forma perfecta, lo que aumenta la uniformidad y hace que casi todos los coches tengan la misma calidad. Pero eso no significa que este proceso sea completamente sencillo. Detrás hay una tecnología muy desarrollada, desde el diseño del molde hasta la gestión del sistema de refrigeración, pasando por el control del flujo de metal, todo está planificado al más alto nivel. Incluso un pequeño error puede arruinar una fundición completa.
Por eso Tesla ha tardado muchos años en perfeccionar realmente esta tecnología. Y ahora la verdadera pregunta es, si una máquina puede ser lo suficientemente fuerte como para producir una gran parte de un coche en pocos minutos. ¿Hasta dónde puede llegar esta tecnología en el futuro? ¿Habrá algún día en que un coche entero se produzca en un solo molde? ¿O existen límites de los que apenas se habla por el momento? Ahora, llegamos al punto en el que el juego cambia de verdad. Y por eso la GigaPress ya no es solo una máquina, sino una auténtica revolución industrial. Antes, para una gran superficie de un vehículo como los bajos traseros, se necesitaban entre 70 y 100 piezas diferentes. Cada una de estas piezas se fabricó individualmente y luego se unió mediante soldadura atornillado y una elaborada alineación. Imagínese lo difícil que es combinar a la perfección tantas piezas. Incluso un pequeño error puede mermar la resistencia de toda la estructura. Hoy, sin embargo, este trabajo se realiza en un solo molde, es decir, en un único componente que se crea de una sola vez. Se acabaron las piezas sueltas y los miles de puntos de conexión. Y esa es precisamente la mayor diferencia y al mismo tiempo el mayor impacto. Hablemos primero de estabilidad. Si una estructura consta de 100 partes combinadas, cada punto de conexión es un punto débil potencial. Por muy fuerte que sea un cordón de soldadura, una conexión siempre sigue siendo una conexión. Sin embargo, si la misma zona se fabrica como una sola pieza, ya no hay transiciones intermedias. Como resultado, la estructura se vuelve más compacta, más estable y más duradera. Incluso en lo que respecta a la seguridad en caso de colisión, esta ventaja es muy clara, ya que las fuerzas resultantes pueden distribuirse de forma más uniforme por toda la estructura. La segunda gran ventaja es el tiempo de producción. Antes se tardaba mucho tiempo en fabricar muchas piezas sueltas, unirlas, montarlas y comprobarlas individualmente. En cada paso podía haber retrasos. Hoy, sin embargo, filas enteras de pasos de trabajo desaparecen con una sola colada. El resultado es una línea de producción más corta, un proceso más rápido y la posibilidad de fabricar muchos más vehículos en poco tiempo. El tercer punto son los costes. Esta es quizá la parte más emocionante porque podría sacudir el mercado. Si el número de componentes disminuye, la manipulación de materiales, la mano de obra, la demanda de máquinas y toda la complejidad se reducen. Y si los costes disminuyen, una empresa puede generar más beneficios o vender vehículos más baratos. Aquí es donde Tesla podría presionar a otros fabricantes. Sin embargo, cuando se trata de reparaciones y durabilidad a largo plazo, la historia se complica. En términos de estabilidad, una estructura hecha de una sola pieza suele ser más robusta porque no hay conexiones que puedan aflojarse o debilitarse con el tiempo. En cuanto a las reparaciones, surge un nuevo reto. Antes, si se dañaba una zona del coche, solo se podía cambiar esa pieza. Pero si toda una sección está formada por una sola pieza y se daña la reparación, puede resultar mucho más complicada y costosa. En muchos casos, incluso habría que sustituir toda la zona, lo que aumenta mucho los costes. Esto significa que aunque la producción se beneficie, podría haber nuevos problemas con las reparaciones. ¿Cómo lleva Tesla a la práctica la gigaprensa en la actualidad? Ya no se trata solo de una idea conceptual. La gigaprensa ha llegado al mundo real, y Tesla la utiliza de forma muy específica en sus vehículos, especialmente en el Tesla Model Y. Si nos fijamos en el Model Y, los bajos traseros, es decir, la parte estructural más importante de la zona trasera, solían fabricarse de forma tradicional. Antes constaban de entre 70 y 80 piezas diferentes que se soldaban entre sí para formar una estructura completa. Hoy en día, Tesla produce toda esta zona trasera en una sola pieza con la GigaPress. Esto significa que lo que antes llevaba muchos pasos, ahora se hace en una sola pieza. La pregunta es, por supuesto, ¿cómo es esto posible? Aquí es exactamente donde la GigaPress demuestra su fuerza, porque es una de las máquinas de impresión más grandes del mundo. Las máquinas que utiliza Tesla trabajan con una fuerza de cierre de entre 6 y 9.000 toneladas. Esto significa que el aluminio fundido se presiona en el molde con una fuerza tan tremenda que el metal realmente llena por completo todos los rincones del molde. Imagínatelo así. Es como si prensaras masa en un molde.
solo que aquí la escala es tan grande que se crea toda una parte estructural de un coche. Esta máquina es tan enorme que ocupa el espacio de una habitación pequeña, y con una sola marcha puede producir una pieza estructural enorme. Tesla no solo la utiliza para la parte trasera, sino que también ha empezado a producir de la misma forma los bajos delanteros, es decir, la estructura de la zona delantera del vehículo. Esto significa que las dos zonas estructurales más importantes del coche se fabrican ahora como piezas de fundición macizas de una sola pieza. Y en el futuro, Tesla quiere incluso combinar todo el conjunto con el paquete de baterías según el principio de la batería estructural, haciendo que todo el vehículo sea aún más rígido. Imagínese la línea de producción anterior, en la que trabajadores y robots tenían que unir innumerables piezas, soldarlas y alinearlas constantemente. Hoy en día existe una enorme máquina que puede producir una sección estructural completa en solo unos minutos. Esto no solo aumenta la velocidad, sino que también cambia toda la estructura de la fábrica. Menos máquinas, menos pasos y más potencia. Lo más emocionante es que esto ya está ocurriendo, ya no es un experimento. En las gigafábricas de Tesla, por ejemplo, en Texas y Berlín, estas máquinas ya están funcionando permanentemente y producen componentes para miles de vehículos al día. En otras palabras, mientras muchas otras empresas aún están pensando en ello, Tesla ya lo está poniendo en práctica en la realidad. Pero aún hay un punto oculto detrás. Manejar una máquina tan enorme es cualquier cosa menos fácil. Para ello se necesita un control perfecto de la temperatura, herramientas de moldeo extremadamente precisas y una sincronización absolutamente exacta en la operación. Incluso un pequeño error puede destruir toda una pieza fundida. Por eso Tesla ha invertido mucho tiempo y dinero en optimizar este sistema. Y ahora la verdadera pregunta es si Tesla ya puede producir hoy vehículos de 6 a 9.000 toneladas. ¿Hacia dónde nos llevará esta tecnología el día de mañana? Surgirán máquinas aún más grandes que tal vez puedan producir un coche entero en una sola tirada. ¿O hay algún límite que esta tecnología no pueda superar? Todo lo que hemos visto hasta ahora es en realidad solo el principio. Lo más importante está aún por llegar, porque Tesla no quiere producir solo algunas piezas del vehículo como piezas de fundición masivas. La próxima visión es mucho más grande, es decir, el coche de una sola pieza. Esto significa un vehículo formado casi en su totalidad por unas pocas piezas de fundición de gran tamaño. Las máquinas Gigapress que Tesla utiliza actualmente trabajan con una presión de entre 6.000 y 9.000 toneladas, lo que significa que grandes zonas como los bajos traseros y delanteros ya pueden fabricarse como una sola pieza. Pero el sueño de Tesla va más allá. La empresa quiere máquinas aún más grandes y resistentes capaces de formar casi todo el armazón del vehículo en un solo paso. Imagínese lo que ocurriría con la clásica cadena de montaje si esto se hiciera realidad. Hoy en día hay cientos de robots en las fábricas, muchas estaciones de soldadura, cintas transportadoras y mucho trabajo que se realiza en todas partes al mismo tiempo. Un coche se mueve lentamente de estación en estación y a cada paso se añade algo nuevo. Pero si las piezas principales del vehículo se fundieran desde el principio, todo este sistema se reduciría mucho. Esto significa que la fábrica del futuro tendría un aspecto completamente distinto. Menos máquinas, menos pasos y un grado de automatización mucho mayor. Donde hoy hay 100 pasos en el futuro, podría haber solo 10. Por un lado están las enormes máquinas de fundición, por otro el montaje final. Entonces solo hay que unir las piezas grandes y el coche está listo. Esto no solo aumenta la velocidad, sino que también podría reducir la superficie de la fábrica, los costes y toda la complejidad. Pero aquí es donde surge un cuello de botella. Fabricar piezas de fundición tan grandes no es nada fácil. Cuanto mayor es el componente, mayor es el riesgo. Incluso un pequeño error en cualquier punto puede hacer que se funda toda la pieza. Por eso Tesla no solo necesita máquinas más grandes, sino también una tecnología mucho más precisa para hacer realidad esta visión. Y si esta visión se hace realidad, entonces cambiará todo el concepto de producción de automóviles. La cadena de montaje, que es la columna vertebral de la industria hoy en día, solo podría desempeñar un papel secundario en el futuro. Y en este punto, Tesla podría estar muchos pasos por delante de los demás fabricantes.
Ahora estamos hablando de la parte del riesgo oculto, es decir, el punto que solo muy pocos abordan realmente. Hasta ahora todo parece indicar que la Gigapress sería la solución perfecta. Menos piezas, más estabilidad, producción más rápida, todo suena ideal. Pero la verdad nunca es tan sencilla. Detrás de cada tecnología hay riesgos de los que apenas se habla. Y es precisamente esta parte la que hace que toda la historia sea realmente realista. El primer riesgo se refiere a las reparaciones. Antes, si alguna parte del coche estaba dañada, solo había que sustituir esa pequeña pieza. Por ejemplo, si había una abolladura o una grieta en una zona de la parte trasera, solo había que sustituir esa pieza. Hoy la situación es distinta. Si todos los bajos traseros son de una sola pieza y están dañados en alguna parte, la reparación ya no es tan sencilla. En muchos casos habría que sustituir toda la zona, lo que encarece considerablemente los costes de reparación. El segundo gran riesgo son los errores de producción. Si se producen 100 piezas pequeñas y una de ellas es defectuosa, solo se soluciona esta pieza. Pero si una gran estructura se crea en una sola colada, un pequeño error como un flujo de metal desigual o una grieta diminuta en el interior puede arruinar toda la pieza. Esto significa que un pequeño error puede provocar una pérdida muy grande. Y como estas piezas son tan grandes y caras, las emisiones y los residuos también son extremadamente costosos. El tercer punto son los costes y la dependencia de las máquinas. Las máquinas como la Gigapress no son máquinas normales. Son extremadamente caras, tanto que no todas las empresas pueden permitirse algo así. Además, toda la producción puede depender de una o dos máquinas muy grandes. Si una máquina falla o tiene que recibir mantenimiento, toda la línea de producción puede quedarse parada. En el sistema antiguo había muchas estaciones más pequeñas para que el resto del trabajo pudiera continuar aunque surgiera un problema. Aquí esta dependencia está mucho más concentrada. El cuarto punto es la menor flexibilidad. En la producción tradicional, los diseños de las empresas podían cambiarse con relativa facilidad. Si había que adaptar la forma de un solo componente, solo se reconstruía esa parte. Con la Gigapress, había que rediseñar toda la forma fundida y eso cuesta mucho dinero y tiempo. Si cambian los requisitos del mercado o hay que adaptar un diseño, las empresas como Tesla tienen que planificar con mucho más cuidado. Además, hay otro aspecto oculto, el comportamiento durante la absorción de energía en el choque y la estabilidad a largo plazo. Sí, una estructura de una sola pieza es muy estable, pero la forma en que absorbe la energía depende en gran medida del diseño. Con las estructuras convencionales de varias piezas, la energía se absorbe a través de muchos puntos de conexión diferentes. Aquí los ingenieros tienen que replantearse todo el concepto para que la seguridad no se resienta. Pero el punto más emocionante es el riesgo del tamaño. De momento Tesla solo fabrica ciertas zonas como piezas de fundición masivas, y esto aún es manejable. Pero si la empresa intenta en el futuro fabricar casi toda la estructura en uno o dos grandes bloques, el riesgo se multiplica. Un pequeño error podría llevar a tirar un coche entero, y el precio sería enorme. Pero eso no significa que esta tecnología sea un error, sino que demuestra que toda innovación también tiene su precio. Tesla está dando un paso valiente en el que la recompensa puede ser enorme, pero el riesgo es igual de grande. Por eso, no hay que fijarse solo en el brillo o los grandes elogios de esta tecnología, también hay que tener en cuenta los retos, los límites y el desarrollo futuro. Y al final la cuestión crucial sigue siendo si Tesla puede realmente controlar estos riesgos y cambiar así toda la industria, o si estos riesgos se convertirán más tarde en un gran problema. La historia demuestra que toda revolución trae también consecuencias inesperadas, y puede que exactamente las mismas. Si te gustan estos temas tecnológicos tan profundos y apasionantes, suscríbete ahora al canal, activa la campana y apóyalo todo con un like para ser siempre el primero en recibir las próximas actualizaciones.